La casa de la Esfinge. D. Lord Dunsany. Cuando llegué a la casa de la Esfinge ya había oscurecido. Me dispensaron una ansiosa acogida, y yo, a pesar de la hazaña, agradecía cualquier refugio de aquel bosque siniestro. Advertí de inmediato que se había acometido una hazaña, aunque un velo hiciese todo lo que un velo puede hacer para ocultarla. La sola inquietud del recibimiento me hizo sospechar de aquel velo. La Esfinge estaba callada y taciturna. No había venido a hurgar en los secretos de la eternidad ni a escudriñar la vida privada de la Esfinge, de ahí que tuviese poco que decir y poco que preguntar. Sin embargo, ante lo que sí dije, ella mantuvo una adusta indiferencia. Resultaba claro que sospechaba que yo iba en busca de los secretos de alguno de sus dioses, o bien que era atrevidamente inquisitivo sobre sus tratos con el tiempo, o, quizás, solo estaba oscuramente absorta cavilando sobre la hazaña. Muy pronto me di cuenta de que no era solo a mí al que esperaban. Lo advertí por la manera apresurada en que lanzaban miradas de la puerta a la hazaña y de nuevo a la puerta. Y, sin duda, el recibimiento sería una puerta con cerrojo. Pero, ¿qué cerrojo y qué puerta? La herrumbre, el moho y el deterioro se habían acumulado en ellos demasiado tiempo, y no eran ya una barrera, ni siquiera contra un lobo decidido. Y aquello a lo que temían parecía ser algo peor que un lobo. Un poco más tarde deduje, por lo que dijeron, que un ser horrible e imperioso buscaba a la Esfinge y que algo que había acaecido garantizaba su llegada. Al parecer, habían abofeteado a la Esfinge con la intención de sacarla de su apatía para que rezara a uno de los dioses que había parido en la casa del tiempo, mas, desde que se hubo consumado la hazaña, su hosco silencio era infranqueable y su apatía, oriental. Y cuando descubrieron que no podían forzarla a rezar, no tuvieron otro remedio que prestar pequeñas y vanas atenciones al oxidado cerrojo de la puerta, y observar la hazaña y asombrarse, e incluso fingir esperanzas y decir que después de todo quizás ésta no atraería a aquel ser predestinado del bosque, que nadie nombraba. Se podría decir que había escogido una casa horripilante, pero no si hubiese descrito el bosque por donde llegué. Además, me urgía encontrar algún lugar en el que pudiese desterrarlo de mi mente. Me pregunté varias veces qué llegaría del bosque a causa de la hazaña, y habiendo visto aquel bosque, a diferencia del amable lector, tenía la ventaja de saber que cualquier cosa podía presentarse. Era inútil preguntar a la Esfinge, rara vez revela algo, al igual que su amado, el tiempo, los dioses se asemejan a ella, y, mientras conservara ese humor, su rechazo era seguro. De modo que comencé a aceitar en silencio el cerrojo de la puerta, y tan pronto como vieron este sencillo gesto, me gané su confianza. No significaba que mi trabajo fuese de alguna utilidad, pues debió hacerse mucho antes, mas vieron que en ese momento mostraba interés por aquello que consideraban vital. Entonces se apiñaron a mi alrededor. Me preguntaron qué pensaba sobre la puerta, si las había visto mejores o peores. Les hablé de todas las puertas que conocía, les dije que las del baptisterio de Florencia eran mejores y que las fabricadas por ciertas empresas londinenses eran peores. Y luego les pregunté qué perseguía a la Esfinge a causa de la hazaña. Al principio no contestaron, así que dejé de aceitar la puerta. Entonces me contaron que se trataba del gran inquisidor del bosque, indagador y vengador de todas las criaturas nemorosas. Por todo lo que dijeron sobre él, me pareció que era un ser bastante blanco, una especie de locura que causaría perplejidad allá donde llegase, una suerte de neblina donde la razón no podría vivir. Y el miedo a ese ser los hacía manotear nerviosamente el cerrojo de aquella puerta podrida, mas para la Esfinge, no era miedo, sino pura profecía. La esperanza que intentaban albergar se hallaba camino de cumplirse, pero yo no la compartía. Resultaba claro que aquello que los atemorizaba era el corolario de la hazaña, se evidenciaba más en el resignado rostro de la Esfinge que en la lastimosa ansiedad por la puerta. Susurró el viento y ardieron los cirios, y el miedo patente y el silencio de la Esfinge se dejaron sentir más que nunca en la atmósfera, y volaron los murciélagos inquietos en la penumbra del viento que ahogaba las llamas en los pabilos. A lo lejos gritaron unas criaturas, luego, un poco más cerca. Algo se aproximaba riendo terriblemente. Me apresuré a empujar la puerta custodiada, uno de mis dedos se hundió por completo en la madera descompuesta, era imposible aguantarla. No tenía tiempo de observar los rostros espantados y pensé en la puerta trasera, pues era preferible el bosque a seguir allí. Solo la Esfinge permanecía en absoluta calma, su profecía se había cumplido y parecía haber vislumbrado su infausto destino, de ahí que nada nuevo pudiese perturbarla. Más por desmoronados peldaños de escaleras antiguas como el hombre y los resbaladizos márgenes del temible abismo, con un vértigo aciago en el corazón y una sensación de horror en la planta de los pies, trepé de torre en torre hasta encontrar la puerta que buscaba. Esta se abrió a una de las ramas superiores de un sombrío pino gigantesco por el que descendía hasta el suelo del bosque.
me alegré de regresar al bosque del que había huido. E ignoro qué fue de la esfinge en su casa amenazada, si contempla eternamente, sin consuelo, la hazaña, a la que hoy los niños miran de reojo, recordando solo en su mente atormentada que una vez conoció bien aquellas cosas que aterran al hombre, o si al final consiguió escapar y, trepando horriblemente de abismo en abismo, llegó por fin a lugares más elevados y es aún sabia y eterna. Pues quién sabe si la locura es divina o procede del infierno.